Eta ongi etorri, benetan programa honetan, 21. mendeko emakume idazleak izena duen programa honetan, gaur idazle handi bat dugu eta atsegin handiz eskertzen dizuegu hemen izatea. Bi gauza, hasi baino lehenago, badakizue normalean galderak eta komentarioak izaten direla, bukaeran, baina gauzak dauden bezala ez dugu horrela egingo, baina hori bai, norbaitek zerbait esan nahiko balu edozein momentutan, Soraya eta Asier hemendik ibiliko dira, kartulina batzuekin, zuek idatzi, zuen galdera, zuen komentarioa, eta nahi saiatuko naiz horiek irakurtzen. Eta bukaeran, norbaitek nahiko balu sinatzea, liburua, mesedez, zuen esertokitan egon, eta pixkanaka egingo ditugu gauza horiek ere. Bueno, pues dos cositas antes de empezar. La primera, que si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar cualquier cosa, como no tenemos micrófono en sala, como era costumbre antes, lo que vamos a hacer es pasar unas cartulinas que se solicitan. Están aquí Soraya y Asier con esas cartulinas. Quien quiera hacer un comentario, una pregunta, cualquier cosa, que pida la cartulina, la rellene y yo intentaré leerla y traspasar las preguntas a Najat. Y la segunda cosa que quería decir es que al final, si alguien quiere que Najat firme el libro, la novela, pues con un poquito de cuidado lo que haremos será mantenernos sentados en nuestros asientos y poco a poco iremos acercándonos para poder hacer esas firmas. Bueno, Najat, Najat El Hashmi, ongi etorri, bienvenida, bienvenut, qué placer de nuevo estar con usted en esta sala en la que ya estuvimos hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí. Con la anterior novela, pero bueno, ahora viene con novela y viene además con premio. Esta novela tiene el premio Nadal, que no es cualquier premio, que es un premio literario, permítame la expresión, con fuste, podríamos decir, ¿no? Es un premio con años, con historia. La primera fue Carmen Laforet. Madre mía, qué premio. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Soy muy consciente de que las condiciones hacen que requiera un esfuerzo añadido y valoro muchísimo este esfuerzo. Me siento muy afortunada de poder estar aquí en este espacio magnífico, de poder estar contigo también compartiendo esta conversación. Pues la verdad es que sí, es uno de esos premios que tiene detrás una historia, ¿no? Hay premios de todo tipo. Todos los premios te hace mucha ilusión ganarlos, eso también hay que decirlo, pero en este caso tiene, yo creo, un significado más allá del reconocimiento, ¿no? Precisamente por esa lista de los autores que lo ganaron. Yo tengo que confesar que me siento especialmente cercana, aunque parezca extraño porque la realidad que describe esa novela no se parece en nada a la mía, pero siempre me he sentido muy cercana precisamente a Nada, de Carmen Laforet, porque me parece una novela que, sin a lo mejor grandes pretensiones, es capaz de mostrar un malestar, ¿no? muy específico y que tiene que ver con lo que le ocurre a la protagonista en ese tiempo tan oscuro, ¿no? de la historia de España y además, no sé, yo creo que hay novelas que admiras por el talento literario de su autor, por cómo es capaz, ¿no? de construir el texto, por el estilo, por la capacidad lingüística, por la estructura, etc. Y hay otras novelas que pasan a formar parte de ti sin que sepas explicarlo muy bien, ¿no? Sin que sepas explicar muy bien por qué ocurre eso. Incluso físicamente, ¿no? Yo cuando leía Nada
o sea, me especie de transmitía agobio, ¿no? una sensación física de lo que le ocurría a la protagonista. Y además creo que ahí hay muchos más temas de los que parece a primera vista. Carmen Laforet, Ana María Matute, Ramiro Pinilla, que nos toca de cerca. Bueno, y no vamos a decir todo el listado porque son tantos y tantas escritoras que bueno, es para decirle de nuevo enhorabuena y nos alegramos muchísimo, muchísimo que esté aquí con esta novela y con este premio. Bueno, dos datos de Nashat El Hashmi. Nació en 1979 en la provincia de Nador, en Marruecos. Con 8 años llegó a Cataluña. Allí se forma, luego es catalana, de ascendencia magrebí, podríamos decir. Sus lenguas son el amasí, el catalán, el castellano, árabe. Bueno, la siguiente fue el inglés, en realidad, después tuve que aprender árabe. El inglés y el árabe cuando estudió filología árabe, supongo, ¿no? Ha escrito varios libros, novelas que cuentan historias que ocurren en los espacios y ambientes que mejor conoce, o sea, Cataluña físicamente es el espacio que mejor conoce. También ha escrito otro tipo de textos. En el 2004 escribió Yo també soc catalana. En el 2019 escribió Siempre han hablado por nosotras. Y en medio varias novelas. En el 2008 El último patriarca, que también tuvo premio Ramón Llull. En el 2011 La cazadora de cuerpos. En el 2015 La hija extranjera, también premio San Joan de novela. Y en el 2018 Madre de leche y miel, que es la primera vez que nos acompañó en esta sala. Bueno, pues nuestra más cariñosa felicitación, insisto. Y vamos a hablar de esta novela. ¿Qué nos querría decir, así en un primer golpe, sobre El lunes nos querrán? Pues es una historia sobre dos jóvenes que empiezan adentrarse en la vida adulta. Yo creo que tengo una manía especial con las novelas iniciáticas, porque me parece que es un momento único en la historia, ¿no? en la historia vital de cualquier persona. Ese momento en el que dejamos atrás la infancia, empezamos a tomar decisiones muy importantes que a lo mejor van a marcar todo nuestro futuro, ¿no? En unas circunstancias en las que muchas veces no tenemos conocimiento del mundo suficiente para tomar esas decisiones, ¿no? Y además es un momento de descubrimiento, es un momento en el que también se rompen muchos espejos, ¿no? de idealizaciones de muchos temas que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es una novela sobre ese comienzo de la vida adulta de dos chicas que quieren ser como todas las chicas empiezan saliendo a correr para ponerse en forma, porque es lo que ven en las series de televisión y lo que hacen las famosas más o menos de su edad. Pues quieren pasárselo bien, quieren descubrir todo el mundo de la sexualidad y quieren enamorarse. Bueno, todo esto no tiene nada de particular, es lo mismo que les pasa a todas las chicas de esta edad. Pero en su caso esa iniciación se produce en un contexto que es bastante particular, ¿no? Primero es que son hijas de familias musulmanas, inmigrantes, con lo cual dentro de casa se les transmiten toda una serie de normas que van a condicionar muchísimo sus vidas. Luego viven en un barrio que yo no he querido situar, ¿no?, de una forma que se pueda identificar con un barrio concreto, porque me parece que son un tipo de barrios que se van como repitiendo en muchos sitios. Yo por lo menos en los últimos años he ido en los últimos años no, desde el primer libro, que como escribo sobre lo que escribo, pues me invitan a los barrios donde hay gente que es parecida a la gente sobre la que escribo, que luego no son mis principales lectores, pero bueno, me invitan a estos barrios. Pero son barrios de la periferia normalmente, Son ¿no? barrios que, bueno, están en la periferia y a veces en la periferia de la periferia. O sea que es una ciudad, por ejemplo,
Aquí no es el caso, pero puede ser una ciudad como Vic, que es una ciudad ya de interior, que tiene un barrio que al mismo tiempo está alejado del centro y al que para llegar tienes que cruzar esas fronteras físicas, ¿no? Una vía del tren, un río a veces, una carretera. No sé, yo de las primeras poblaciones que me impresionaron más cuando empecé a hacer este recorrido detrás de los libros fue una población que está muy cercana a Barcelona, que estaba cruzada por 7 vías de tren. Y claro, era una población absolutamente fragmentada, porque esos elementos físicos también hacen que tú formes parte de un mundo u otro, ¿no? Y rompen la comunidad, ¿no? Rompen, Dejan es que que sean rompen, porque siete grupitos, claro, es difícil, de comunidades. Cuando resulta difícil ir al centro, en Vic decíamos, mi barrio no es como este, pero también estaba al otro lado del río, ¿no? Y decíamos ir a Vic, cuando era la misma ciudad, ¿no? Entonces, además, son unos barrios de viviendas que son auténticas infraviviendas, porque se construyeron en un momento dado para dar una solución a los problemas, ¿no? de vivienda, de pero aluvión, se suele decir, ¿no? Sí, cuando hay que dar respuesta muy rápida y que al problema de la vivienda. además son pues estas torres muy altas de pisos con los techos muy bajos. ¿Cuántas veces lo dice en esta novela? Es que, los techos bajos. Es que lo de los techos bajos, tú sabes que, por ejemplo, dependiendo del espacio en el que crezcas, puedes ser físicamente de una forma u otra. O sea, que el hecho, por ejemplo, de vivir en un espacio muy pequeño condiciona tu crecimiento. Entonces, claro, hay muchísima gente que está viviendo en unos pisos que fueron diseñados pensando que las personas que iban a vivir ahí no necesitaban más espacio sobre sus cabezas, ¿no? Y eso me parece una forma tan brutal de discriminación, de segregación, de crecer, de nacer ya con limitaciones con para eso, ¿no? crecer. Con esa falta de... Y realmente es algo que simboliza, yo creo, bastante la situación que viven las protagonistas, ¿no? En las que son ellas, dos protagonistas, las protagonistas principales. Una es la narradora y se dirige a la otra protagonista. Sí, la historia en realidad es una historia sobre la amistad, o sea, es una historia de iniciación, pero en el que el hilo conductor principal es la amistad entre estas dos mujeres jóvenes. Y de hecho arranca la novela cuando se conocen por primera vez y se produce como una especie de flechazo de amistad, que no sé si existe eso, pero ¿sabes? Igual que hay el flechazo de amor, yo dudo más de su existencia, pero el flechazo de amistad, esa sensación de repente conocer a alguien y tener una afinidad, ¿no? Y una atracción y una necesidad de estar con la otra persona continuamente, también sentirte totalmente a gusto con alguien. Yo vinculo la libertad también con eso, la posibilidad de estar con alguien y no tener que adaptarte, no tener que ocultar nada de lo que forma parte de ti, no tener que censurarte y al mismo tiempo no ser juzgada por cómo eres y por lo que eres, ¿no? ¿Y el punto de admiración? Y ahí, claro, cuando se conocen son dos mujeres en realidad muy distintas, porque una es como, la narradora es como mucho más para adentro, ¿no? Mucho más introspectiva, reflexiva, muchísima lectura, y su amiga es completamente distinta, es, ¿no? De acción, de hacer, de sacarse el carnet de conducir y hacer un curso de estética es peluquera, tiene ¿no? una profesión que no comporta tener que estar todo el tiempo dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo
es como, está muy segura de su, o sea, del hecho de que ella merece ser una persona de pleno derecho, ¿no? De que merece la libertad que está ejerciendo ya. Es que ni siquiera, o sea, la amiga ni siquiera se plantea que ella no tenga derecho a eso, a hacer con su vida lo que ella quiera. Y claro, eso la protagonista que se lo cuestiona todo, pues le provoca muchísima admiración, porque es como esa libertad, ¿no?, ejercida ante tus ojos. Sin pedir permiso. Sin pedir permiso. Tomar la libertad sin pedir permiso por ello, ¿no? Y sin necesidad tampoco de un marco teórico feminista muy sesudo. O sea, es que a mí ese fenómeno me resulta muy interesante, ¿no? Porque, claro, desarrollar la conciencia feminista pues supone formarte y supone muchas cosas. Pero hay veces en que las mujeres tienen esa conciencia sin haber pasado por esa formación, porque simplemente es como una especie de reacción natural, instintiva, contra la discriminación y contra las leyes injustas que te quieren imponer. Entonces, bueno, no es tan natural el personaje de la amiga en este sentido que resulta como, bueno, resulta fascinante. Luego hay una tercera amiga que tiene un papel un poco secundario, que es Sam, que es como mucho más, no sé, como frívola o que parece superficial porque también no se toma nada en serio todo este control a las que la somete el entorno, ¿no? Y bueno, a mí el contraste entre las dos amigas... Entre las dos protagonistas. Sí, las dos protagonistas. Es un contraste muy grande, son dos caracteres muy diferentes. La narradora, que se dirige durante toda la novela a la otra amiga, pues recuerda cómo es su infancia, sus primeros años de adolescencia, el instituto, empieza a escribir muy pronto, además. La escritura es su salvación, su manera de evadirse de eso que tiene en casa que no le gusta. Tiene un primer premio, claro. Le voy a decir una cosa, ya sé que los escritores, las escritoras, lo que quieren decir lo dicen en los libros, pero cuando hay datos biográficos tan cercanos a la persona, de la escritora con la persona, al final, como uno de los personajes del libro, la chismosa, la parabólica, pues casi se lo preguntamos. ¿Qué hay de...? Bueno, yo o sea, utilizo y exploto aquellos elementos que de mi propia vivencia creo que pueden, no sé, que tienen razón de aparecer en la novela, porque permiten de algún modo pues ver toda una serie de conflictos que a lo mejor no todo el mundo ve, ¿no? Entonces, hay muchas vivencias que yo he tenido a título individual que luego me las han contado otras mujeres que han estado en esa situación. El tema en particular de la afición a la lectura y de la escritura, por supuesto que es algo en lo que yo comparto con la narradora, pero también porque tiene que ver con cómo yo entiendo la función de la literatura. Porque nos hemos acostumbrado un poco a menospreciar el arte y la cultura en general y también la literatura y a olvidarnos de que, bueno, alguna gente, por suerte no todo el mundo, a olvidarnos de que realmente tiene una función que va mucho más allá del simple entretenimiento, de pasar un buen rato. Tiene la función de poder representar lo que no ha sido representado, lo que no se representa no existe. Y tiene la función de poder, no sé, para mí incluso derribar muchos muros, ¿no? Porque a veces es como que estamos viviendo en unas realidades que parecen muy separadas las unas de las otras, y a través de de la literatura yo creo que se pueden derribar esos muros, ¿no? Y claro, el problema es que
la gente no lee lo suficiente, pero aunque eso sea así, yo sigo creyendo firmemente en el poder transformador. Y además, incluso te diría que tiene un poder transformador que puede ser mucho más profundo que por ejemplo, los discursos que podamos hacer, ¿no? Los discursos y las teorías ¿no? Y el pensamiento es absolutamente necesario, pero necesitamos, según qué temas, hacer como una transformación más profunda que yo creo que se produce a través de la vivencia de tipo artístico, que puede ser. Y esto lo decía muy bien Montserrat Roig, que es una de las escritoras que yo más he admirado y admiro, y ella decía que lo más revolucionario a largo plazo es la cultura, lo más revolucionario. Y, o sea, no es que tenga especial interés en que aparezca una escritora en la novela, es porque, pues, la anécdota que contabas del premio, ¿no? A mí ahí me permite poner sobre la mesa muchas de las, de los conflictos con los que nos encontramos, pues las personas que procedemos de determinado origen, cuando empezamos a traspasar esas fronteras que nos han impuesto. O sea, yo cuando era pequeña decía que quería ser escritora, me decían que yo no podía ser escritora. ¿Cómo va a ser una inmigrante, una mora inmigrante escritora, ¿no? Entonces es como derribar esos límites que te van imponiendo. Y la anécdota, bueno, que cuenta la narradora es que en un momento dado se presenta un premio literario en el instituto, lo gana y todas las reacciones que hay pues no tienen que ver con sus capacidades no literarias ni su talento a la hora de escribir o su falta de talento, ¿no? Sino que se juzga independientemente del texto, se juzga lo que es ella. Algunos para decidir que el hecho de que escriba da fe de la capacidad de integración de la sociedad de acogida, lo cual no es cierto, porque que alguien gane un premio literario no quiere decir que no haya exclusión social y que no haya infinidad de problemas. Pero también los que... Otros me dieron palmaditas en la espalda, se asombraron de que alguien como yo hubiera podido escribir un relato como ese. Ya lo sabes, creían que no podíamos ni hablar, cómo íbamos a escribir. Y también hubo un chico que me acorraló en el pasillo diciéndome que yo no merecía ganar, que él también se había presentado al premio y que era imposible que yo pudiera dominar su lengua. Dijo, mi lengua, mejor que él, que seguro que me lo habían dado porque era mora y porque a los moros... os lo dan todo. Sí, de hecho, después del premio Nadal me llegó un comentario de estos que me lo mandó una amiga, que era, nos quitáis las ayudas y ahora también los premios literarios, ¿no? Y digo, mira, igual que en esta anécdota, ¿no? Y es que realmente tienes que traspasar esas fronteras. Y cuando lo haces, que muchas veces pues supone un esfuerzo enorme, seguramente el mismo esfuerzo que muchos escritores, ¿no? O sea, ahí no estoy diciendo que sea fácil ni mucho menos, porque sabes que es un mundo en el que realmente es muy difícil poder tener una carrera, etcétera, ¿no? Pero es que encima te sobrepones a toda una serie de condicionantes que hacen muy difícil que tú puedas escribir, y cuando llegas te dicen, por suerte es un sector también, que te lo han regalado, ¿no? Pero condicionantes pueden ser, o sea, cosas muy básicas. Por ejemplo, la diferencia que supone crecer en una casa con libros o crecer en una casa sin libros.
Esa es una diferencia abismal. Cuando hablaba de que la literatura nos abre a otras realidades, es que estaba pensando que era como abrir ventanas y entrar en casas o en espacios que habitualmente no estamos y por lo tanto no conocemos. Por ejemplo, para la mayoría de la gente, pensar que las vacaciones eran para el personaje, para la protagonista, un momento, ¿cómo diría yo?, de horrible. O sea, lo que quería era estar en el instituto. El instituto era la liberación para la protagonista. Y en cambio, todo el verano en casa, prácticamente sin salir, con muy pocas posibilidades de divertirse, aquello era el infierno. Bueno, una realidad que seguramente a mucha gente le resulta... Mira, yo cuando me encontré hace poco con una chica en una presentación del último libro y me dijo: odio las vacaciones, odio las vacaciones. De repente, no sé, pensé, qué tremendo, ¿no? Cuando no todos los alumnos de los institutos están deseando que llegue ese tiempo de ocio, de pasárselo bien, de estar con sus amigos, etcétera, etcétera. Para muchas niñas, el verano supone pasar a tener una vida, que creo que la narradora lo dice también, más parecida a la de su madre que a la de las niñas de su edad, fuera de ese contexto, ¿no? Y además te hacen como un cursillo intensivo de ama de casa, porque, claro, nosotras fuimos la primera generación, las hijas de esa primera inmigración, que fuimos al colegio. O sea, es que ese salto es un salto, vamos, tremendo. Entonces, de repente, nuestras familias tuvieron que decidir a ver qué es lo que hacían con unas niñas que lo que estaba previsto siempre durante siglos era que en casa aprendieran a hacer las tareas domésticas para poder prepararse para ser una buena ama de casa y que cuando te fueras a vivir con tus suegros, pues no te mandaran, no te retornaran, que era un miedo también que tenían nuestras madres, porque no eras capaz de hacer las tareas más elementales. Entonces, como nuestras familias no sabían muy bien cómo manejar todo esto, dijeron, bueno, la escuela es obligatoria, van a tener que ir a la escuela, aunque a veces también se ponía en duda si teníamos que seguir o no. Pero las madres dijeron, bueno, en verano te vas a dedicar a aprender esa otra parte que es muy importante y que además para muchas era la principal, ¿no? Entonces todo el mundo se iba a hacer, ¿no? a aprender inglés y nosotras a hacer pan, a cocinar, a planchar, a limpiar y a ver cómo tus hermanos además no tenían que hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Están los hombres también en la novela, claro, los hermanos, el padre, los novios, maridos, amantes... Sí, hay muchos hombres. Muestrario de hombres. Bueno, no se salva casi ninguno, ¿no? Pero no, es que esa es una parte muy importante también de este conflicto, ¿no? Lo que ocurre dentro de las casas y dentro de los dormitorios. Por ejemplo, una cuestión con la que yo me di cuenta, escribiendo esta novela en particular, es que estas chicas están queriendo descubrir lo que es el amor cuando no lo han visto nunca con sus propios ojos. Porque el amor normalmente lo aprendemos en casa. El amor que se tienen nuestros padres yo creo que es el que más nos influye, a pesar de que hay infinidad de elementos que nos ayudan a construir nuestra visión del amor. Pero lo que vemos es cómo se relacionan entre ellos nuestros padres. Entonces, en este caso, los padres de ambas protagonistas se casaron por matrimonios de conveniencia, pactados. Entonces se conocieron la noche de bodas. Ahí es que ¿qué amor va a haber? ¿No? Porque además hay una relación en la que el hombre tiene que tener el poder. Yo creo que siempre que hay una relación de poder y por lo tanto de poder que uno está por encima del otro, ahí no hay amor. No sé qué es, pero no le podemos llamar amor. Para que haya amor tiene que ser una relación de igual a igual
porque tiene que haber un respeto mutuo, tiene que haber, no sé, esa complicidad, que cuando hay poder no hay complicidad, ¿no? Muy difícil. Hay sumisión. Bueno, yo no, sí, hay sumisión. Sumisión o si no, rabia Sí. y confrontación. Entonces, ellas no han visto ese amor porque no existe dentro de sus casas. Y bueno, pero quieren, ¿no? Quieren enamorarse, quieren vivir historias. Y los referentes que tienen, pues en el caso de la narradora, son referentes literarios, que claro, muchas veces también es un imaginario que se rompe en contacto con la realidad, porque es como que se sublima mucho, ¿no? A través, no sé, no solamente los libros, también las canciones de amor, ¿no? Hay un trabajo estético ahí que hace que tu visión de lo que es el amor se transforme completamente. Que puede estar bien porque el momento en el que lo vives, pues lo vives con esa carga estética también, lo cual hace que sea una experiencia a lo mejor mucho más intensa, pero cuando no lo vives bien, pues el desencanto y la decepción puede ser mayor, porque ¿dónde está eso que cantaba Aute? ¿Dónde está en este encuentro que yo tengo con este chico que de repente no corre muchísimo y justo nos acabamos de conocer y ya me está invadiendo físicamente de una forma que no sé muy bien qué es lo que está pasando? Y además a una edad en la que tampoco sabes muy bien cómo manejar estas situaciones, ¿no? Y luego pues están las otras representaciones del amor a través de lo que es más las series de televisión, las revistas, y que tampoco es una visión muy realista. Y hablando de amor, claro, no han conocido el amor en casa, que es donde conocemos seguramente las cosas más fuertes, ¿no? Y las que nos quedan para siempre pegadas en nuestro ADN. No han conocido ellas, tampoco lo han conocido ellos. ¿Y por qué las chicas? ¿A qué atribuye que las chicas respondan de una manera más de investigar lo que puede haber y los chicos acepten mejor esa estructura? ¿Porque les va mejor con esa estructura quizá o...? Bueno, en general, las chicas suelen plantearse muchas más cosas que los chicos y antes, ¿no? O sea, suelen ser más precoces. Cualquiera que haya tenido 2 hijos, un niño y una niña, se da cuenta de esta diferencia desde muy pronto. No sé a qué se debe, si es educacional o si es innata, eso no lo sé. Pero además es que, claro, ellas están en una situación en la que de desventaja, ¿no? de malestar. O sea, es que todo este sistema a ellas les provoca sufrimiento y dolor y nadie quiere vivir en una situación de sufrimiento y dolor. Ellos, yo creo que están mucho más cómodos porque, entre otras cosas, ese sistema les permite tener una serie de privilegios que en un momento dado, por querer ser también modernos y distintos, pues parece que van a cambiar, que van a asumir esos valores de igualdad, que se van a relacionar de otra forma con las mujeres, pero cuando hay un momento de crisis, de incertidumbre, dan marcha atrás, ¿no? Y hacen como que... Yo creo que ese paso es porque realmente muchos no están dispuestos a renunciar a esos privilegios y luego, claro, la nueva situación es como es asumir una falta de control, porque el sistema anterior, el del patriarcado clásico, establece muchas normas para controlar lo que hacen las mujeres. Entonces, dejar de controlar a veces es muy difícil, ¿no? Y también hay que aprender, y no es un camino fácil, aquí lo sabemos perfectamente, ¿no? Cómo el cambio social que ha ido llegando sigue todavía, ¿no? Recorriendo camino porque realmente hay mucha resistencia a ese cambio. Hay muchos elementos cotidianos, domésticos, realidades de las pequeñas cosas que pasan todos los días, y hay un elemento
que será importante también al final de la novela, que es el pañuelo, el famoso pañuelo, el pañuelo que nos cubre la cabeza. Sí, sí, el pañuelo es pues es algo que está ahí, que al principio parece que no tiene tanta importancia porque ellas no están, o sea, al principio no se les pide que se tapen, que esa es un poco lo difícil de comprender por parte de muchas chicas a día de hoy, ¿no? Que hubo un momento en que no era tan importante el tener que cubrirte, pero de repente empezaron a entrar toda una serie de teorías, de propuestas que eran religiosas, pero a la vez ideológicas y políticas, ¿no? Que son las propuestas del fundamentalismo islamista, que empezaron a establecer unas normas muy estrictas sobre los cuerpos de las mujeres. Ya teníamos ya teníamos un sistema que era de control muy importante sobre las mujeres. Yo creía que había apagado, bueno. Pero el fundamentalismo es como que redobla ese control y además da justificación a esos padres o a esas familias que estaban como intentando resistirse al cambio, ¿no? que estaban viviendo sus hijas. El fundamentalismo les da muchas herramientas para poder justificar todas esas normas que quieren imponerles a las niñas, ¿no? Y ahora se lo pregunto a usted como Nashat, ¿qué hacemos con el pañuelo? ¿Dejamos que cada cual decida si quiere ponérselo o quiere no ponérselo, por ejemplo, en la escuela, o como símbolo de algo concreto habría Yo creo que prohibirlo? lo que no podemos es dejar que se siga negando el significado enormemente patriarcal que tiene el pañuelo, porque muchas veces hemos visto discursos en los que se nos dice que no es machista el pañuelo. No, el pañuelo es machista, primero te lo pone. Las únicas que tenemos que ponérnoslo somos las mujeres. Segundo, la idea que está detrás de esa obligación de cubrirte es que tú tienes que taparte para no provocar el deseo de los hombres. O sea, la idea principal que está detrás de todo esto, y esto está en el Corán y está en muchos textos, es que tú puedes despertar el deseo, y el deseo de los hombres resulta que es imposible de controlar. Esa es también la visión tan primitiva que se tiene del hombre según esa propuesta, ¿no? Y según esa propuesta, ¿en qué mal lugar deja a los hombres? ¿En qué mal lugar deja a los hombres de hecho, esa propuesta? Hay un pensador egipcio que es Qasim Amin, que en el año 1900 escribió un libro que se llamaba La liberación de la mujer, que se quejaba precisamente de eso. ¿Cómo puede ser que tengáis ese concepto de lo que es un hombre, ¿no? Que un hombre no se puede contener por el simple hecho de ver a una mujer que va sin tapar, ¿no? Nadie reivindica Qasim Amin a día de hoy, es como si no hubiera existido, cuando fue un hombre que realmente hizo muchísimo por la mujer en el mundo musulmán, ¿no? Y claro, aquí lo sorprendente es precisamente encontrarnos con discursos que lo que hacen es negar la carga machista de esa obligación de tener que taparte, ¿no? Y nosotras no somos responsables del comportamiento de los hombres. Como vayamos vestidas, no justifica ni que nos acosen, ni que nos persigan por la calle, ni que nos violen. Esto lo tenemos clarísimo fuera del Islam, lo tenemos que tener claro también dentro del Islam, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacer? Yo creo que en el caso de las personas adultas, no se le puede decir a ninguna mujer adulta cómo tiene que vestirse, así, directamente, a título individual. Lo que podemos hacer es no fomentar el uso del pañuelo. O sea, por ejemplo, no establecer
que lo que identifica a la mujer musulmana es el pañuelo, porque en los últimos tiempos nos estamos encontrando con que cada vez más no sé, compañías de ropa, ¿no? Marcas de moda, siempre tienen ahí a la representante de las musulmanas, que es una mujer con pañuelo. Y medios de comunicación, incluso partidos políticos, que incorporan a una mujer con pañuelo, no porque esa mujer o sea, la consideren, ¿no?, en sus capacidades o en su aportación, sino porque realmente es una forma de demostrar que son inclusivos, pero están incluyendo lo peor de nuestro origen. O sea, es que hay muchísimos elementos por incluir, pero claro, a nivel de impacto visual, yo supongo que eso les permite, bueno, resolver todo de un plumazo, ¿no? Y realmente el hecho de que, por ejemplo, en una institución pública, en un parlamento, haya una mujer con pañuelo, eso tira por tierra la lucha de miles y miles de niñas que están ahí enfrentándose con sus familias para poder conquistar el derecho a poder ir por el espacio público sin tener que taparse. Claro, ¿cómo le dices a día de hoy a una niña que está ahí, que tú imagínate, llega a los 12 años y le dicen, te has convertido en mujer, que con 12 años no eres mujer, aunque biológicamente tu desarrollo ¿no?, te haya convertido en una hembra humana fértil, ¿no? Y ya es suficientemente traumático el cambio biológico para cualquier niña, como para que encima la consecuencia primera sea, bueno, como eres mujer te tienes que tapar, ¿no? Esa niña a día de hoy no tiene nadie que la defienda. No tiene nadie que la defienda. No solamente no tiene nadie que la defienda en contra de eso, sino que se va a encontrar con una diputada en el Parlamento con pañuelo que va a contarle a todo el mundo... Y además es de izquierdas. Sí, es que no, por la derecha no entra el pañuelo, entra por la izquierda. Y que le va a contar que es maravilloso ir tapada, estar obligada a taparte, que es fantástico, que ella lo ha escogido libremente, cuando es mentira. O sea, lo que no podemos decirle a una mujer adulta lo que tiene que hacer, pero lo que no podemos es dejar que penetren en las esferas públicas y en los espacios de más impacto el discurso de que eso está bien. Y luego yo creo personalmente que en el ámbito educativo tendría que ser un espacio de protección de los derechos de las niñas, que las niñas tendrían que poder ser educadas en igualdad. Y no nos podemos meter en lo que ocurre dentro de las casas, en si la niña lleva pañuelo dentro de casa, porque eso forma parte de lo que decida la familia, o si los fines de semana la obligan a taparse, pero podemos impedir que en la escuela las niñas vayan marcadas con ese símbolo, porque es una marca. Y es una marca que te deja una huella que luego tardas muchísimo ¿no?, una herida incluso. Y tampoco podemos tolerar que haya niñas que no aprendan a nadar, porque estamos viendo, o sea, yo en las charlas me vienen pediatras que me dicen que las familias les piden un certificado para que la niña no vaya a aprender a nadar. O niñas que no participan en ciertas actividades en extraescolares, etc. O sea, toda esa realidad está ahí y yo ya tengo muchos elementos para darme cuenta de que no es solamente una experiencia particular. Porque hay una ya llevo unos cuantos años pues recibiendo, ¿no?, toda esta información. Y yo lo que veo es que hay mucha indiferencia. También frente pues, a esa segregación urbanística, frente a la segregación escolar, que yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos. En este momento, la segregación escolar. Sí, la segregación escolar, por supuesto, no está establecida por ley,
pero un poco lo que contaba la narradora ¿no? de la escuela en la que fue, en la que es que no se hablaba de integración o diferencias, porque todo el mundo era de la misma, procedía del mismo lugar, todos eran diferentes, ¿no? en esta escuela. O sea, estamos viendo cómo hay escuelas que hay la mayor parte del alumnado tiene procedencia migratoria o pertenece a una determinada clase social, ¿no? Y ahí, claro, las posibilidades y la visión que se tiene del mundo y ¿no? lo que es la sociedad de acogida. Yo he estado en colegios en los que, bueno, eso de la sociedad de acogida es que les sonaba a chino, ¿no? Porque realmente están en un lugar en el que no es que hayan escogido estar ahí, Ya. es que... Y hay pocas posibilidades para ver otras realidades. La comunidad es esa, la escuela está allí dentro y van los Pero miembros porque de esa hay comunidad. hay unas inercias que han derivado en eso. No es, lo que se dice siempre es que a los inmigrantes les gusta estar con los suyos. Ya. No. Eso es una falsedad para justificar precisamente esa situación anómala. Pero ¿quién va a matricular a sus hijos a una escuela en la que la mayoría de los alumnos son de origen extranjero? Claro, ahí hay una anomalía, yo creo, muy importante, porque también la educación que recibes puede ser muy diferente. La educación, el urbanismo, todo hace que al final hagamos casi guetos, ¿no? La palabra no se utiliza, pero sí, casi son guetos. Sí, no son guetos estrictos de los que podemos imaginarnos tradicionales, pero claro, son infinidad de estructuras que hacen que estemos al margen, que estemos marginados, ¿no? Y esa marginación tiene consecuencias muy profundas y tiene consecuencias sobre cómo nos sentimos, sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y sobre cómo nos vemos en un futuro. Y son infinidad de barreras a toda esa libertad que queremos conquistar, porque creo que es algo imprescindible para cualquier ser humano, ¿no? Poder vivir libres. No sé si alguna cartulina, alguien quiere preguntar, comentar, intervenir. ¿Tenemos alguna? Soraya, Asier, no tenemos ninguna cartulina. Bueno, pues vamos a ir ya casi terminando. De viva voz, no sé. No. De viva voz, como no tenemos micrófono y también se sigue por streaming, vía streaming, Vale. esta charla sería un poco... sería dejar sin parte del sonido a algunas personas. Bueno, por hablar de la actualidad, ¿qué tal las elecciones en Cataluña? Las elecciones ya Es más fácil hablar del fundamentalismo islamista y la liberación de la mujer en el Islam, ¿no? Es más fácil explicarlo. No, como estaba metida en todo esta vorágine particular mía, la verdad es que he estado bastante desconectada. Ya cuando pueda ya leeré, ya veré cómo... ¿Y la pandemia? ¿El confinamiento, cómo lo ha llevado? La pandemia, pues dentro de todo, bien, con mucha tristeza por las personas que la han sufrido, ¿no? de una forma más intensa, porque hay personas que han perdido a seres queridos, que realmente hemos vivido unas situaciones de un sufrimiento que creo que no conocíamos, ¿no? Que se nos mueran personas que amamos sin poder despedirnos, yo creo que es una de las cosas más terribles que nos han pasado nunca, ¿no? Y bueno, fue en relación más con la novela, fue muy curioso cuando llegó el confinamiento así más estricto. Yo estaba ya en la fase final de la novela, pero de repente fue como si se sincronizara un poco la situación de las chicas dentro de ese contexto con el contexto general. Porque de repente yo me acordé de que, claro,
Es verdad, eso es una situación de confinamiento, el que no puedas salir, el que cuando sales tienes que encontrar una justificación. El que, y bueno, ellas a lo mejor no han vivido esta situación de una forma con un confinamiento tan estricto, pero muchas madres, muchas de las mujeres de la primera generación, realmente estaban siempre en casa. Estaban siempre en casa y salían para, bueno, una de las madres sí. Es así, ¿no? Salía para ir al médico, para ir a hacer trámites. Entonces, bueno, era, yo, no sé, es algo con lo que, ¿no?, las hijas conviven y aunque les genera mucha indignación y mucha rabia, pues tienen que asumir que eso es así, ¿no? Y luego se encuentran esas pequeñas trampas, ¿no? Cuando vas al médico, pues dar un rodeo y visitar la tienda que a lo mejor La que querías está un poco más visitar, lejana, ¿no? como lo hacíamos en el confinamiento. Alargar un poco esos sí, pasos alargar, que dábamos para ¿no? ir a... Tener, pues como tengo el justificante para ir, en este caso no era justificante, pero tengo justificación para ir al médico, pues voy a... Y eran como momentos de no sé, que se notaba esa alegría, esa ilusión por salir y por, no sé, por pisar esa sensación de libertad, aunque fuera muy pequeña, ¿no? Nashat, no hemos dicho nada del título, no sé si Sí. el lunes nos querrán, no sé si... ¿Esta era la pregunta? Ah, vaya por Dios, ya me he cargado la pregunta, lo siento. Mi hija, que se ha acostumbrado a verme siendo entrevistada, pues juega a entrevistarme. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ella en un momento dado hizo como que tenía un micro y me decía, a ver, ¿qué significa el título? ¿Significa que a partir del lunes nos van a querer o que solamente nos van a querer el lunes? Digo, mira, muy buena la pregunta. Y no, el título tiene que ver con un mantra que se va repitiendo la narradora, que es: el lunes voy a empezar una nueva vida en la que voy a hacer todo lo que tengo que hacer y que no hago, ¿no? Voy a conseguir hacer dieta, que es un mantra que yo creo que está ahí de todas las mujeres, y voy a cumplirla, voy a hacer ejercicio, me voy a organizar mejor, porque es uno de los mensajes que más nos han transmitido también a las mujeres, ¿no? Si las cosas no nos salen como tienen que salir, es porque no nos organizamos bien. Siempre es un problema de organización, ¿no? Yo al menos, por lo menos en las revistas, lo he leído 30.000 veces, ¿no? Organízate tu tiempo. Tienes que hacer 30.000 cosas, pero nadie se plantea que igual son demasiadas cosas para una sola persona. Yeah. Siempre es, no, organízate, ¿no? Para hacer ejercicio, para trabajar, para llevar una dieta equilibrada, para cuidar la pareja, para cuidar las amistades, para cuidarte la piel. Son muchas cosas. Y todo eso lo dejamos para el lunes. Sí. Entonces la protagonista también tiene esa doble, las imposiciones, ¿no?, con las que quiere, las normas que quiere cumplir vienen en dos direcciones distintas, las del mundo exterior, a través de las dietas, del ejercicio, de planificarte, pero también de, bueno, voy a volver a ser una buena chica. Hay un conflicto muy importante con la propia sexualidad, porque cuando el entorno reprime la sexualidad es que la sexualidad se vuelve conflictiva. Entonces, el sentir el impulso del deseo cuando surge, cuando empiezas a crecer, se convierte en un problema muy, muy grande, y además tienes como miedo de que te desborde, porque también eres muy consciente de que si intentas satisfacer ese deseo, vas a transgredir toda una serie de normas que conllevan un castigo muchas veces. O sea, no es que sea un miedo a la propia sexualidad solamente, que también a veces existe, ¿no? Sino que es un miedo con razón de ser, ¿no?
Entonces, pues el lunes voy a dejar de, de tener estos pensamientos y estos impulsos y así, al final, conseguiré, según la narradora, que me quieran, ¿no? Cuando, bueno, es una idea de partida que va a necesitar la novela entera para darse cuenta de que está bastante equivocada. Acabo de comprar el libro. ¿Podría explicarnos por qué nos querrán el lunes? Gracias. Bueno, pues ya está explicado. Se habla de multiculturalismo. ¿Cómo se explica que tantas situaciones se den en nombre del multiculturalismo? Y otra pregunta. Las dos jóvenes son de dos mundos, entre comillas, expresión que Najat detesta. Le pone nerviosa la palabra multiculturalismo porque oculta el choque de valores de las distintas culturas. ¿Puedes explicarlo? Sí, yo enseguida, desde muy pronto, me incomodó muchísimo esta propuesta de la multiculturalidad, porque evidentemente cuando tú perteneces a un grupo que tiene otra forma de entender el mundo, pues quieres que la sociedad te incluya y que te tenga en cuenta, ¿no? Pero a la vez, eso, hacerlo de una forma muy superficial y hacer como una acumulación de distintas culturas y tradiciones, como si aquí todo fuera igual, porque no todas las culturas son iguales, no todas tienen el mismo valor y no todos los elementos de una cultura son aceptables. Es decir, hay cosas que no suponen ningún tipo de problema. No sé, que el que se coma cuscús los viernes, como es tradición en Marruecos, pues no supone ningún problema. Que se coma, no sé, que la fiesta del Cordero, la fiesta, ¿no?, que está en el calendario, no suponen problemas. Pero tapar a las niñas sí supone un problema. Entonces yo creo que esa incorporación de la diversidad tiene que ser obedeciendo algunos principios fundamentales que caracterizan a las democracias, porque es que es algo que es así de importante. O sea, es que los valores de igualdad no se pueden poner en cuestión porque entre en juego la inclusión y la diversidad, porque si no, es que la mayor parte del mundo no es un mundo democrático. Entonces, si dejamos que, en base a ese valor de la multiculturalidad, vayan penetrando elementos que van en contra de esa democracia, pues se puede acabar la propia democracia. Derivar en situaciones. Porque sabemos cómo se vive en los países en los que no se articula la convivencia en base a esos valores y yo no creo que nadie quiera parecerse a esos países en estos elementos. Luego podemos querer parecernos pues en otros elementos que pueden ser muy interesantes y que se pueden incorporar. Multiculturalismo / multiidentidad, dos conceptos distintos, ¿no? En todo caso. Bueno, no sé, la identidad. La identidad es algo que forma parte de lo que cada uno es, ¿no? O sea, podemos sentirnos adscritos a una identidad colectiva que va más allá de lo que nosotros somos a título individual, pero incluso dentro de esas identidades colectivas cada uno de nosotros vivimos y articulamos esa adscripción de una manera muy individual. Entonces, por eso nuestra identidad puede estar formada de muchos elementos muy, muy diversos. Pero no, yo creo que eso en sí mismo no supone conflicto alguno. El conflicto siempre lo ponen quienes te dicen que tienes que escoger y que el hecho de sentirte parte de un conjunto de personas significa que no puedes formar parte de otro, ¿no? Cuando te hacen escoger es cuando la identidad resulta conflictiva. Además, la identidad normalmente se activa en diferentes momentos, ¿no? Cada persona tiene diferentes identidades y se activan cuando se siente un poco más reprimida, ¿no? Sí, o en peligros vamos, esa identidad suya que quieren controlar. Es algo que va... para mí es un relato al final, la identidad. Es lo que yo me estoy contando todos los días para entender quién soy. O
O sea, ¿quién soy yo? Pues lo que me cuento que soy. ¿No? Tiene mucho de relato. Zer deritzozu feminismo islamikoaz. ¿Qué opina del feminismo islámico? Que no es feminismo, que es islamismo. Es decir, una opción política que propone que la sociedad se articule con leyes derivadas de la lectura de los textos religiosos. Entonces eso no es feminismo, eso es islamismo o islam político, como se le quiera decir. Y no puede ser feminismo porque el feminismo tiene el objetivo de acabar con todas las leyes que discriminan a las mujeres. Entonces, yo he leído muchas feministas islámicas y hay muchas leyes que discriminan a las mujeres que ellas no cuestionan. Entonces, como no las cuestionan, yo no puedo considerar feminismo. Por ejemplo, no cuestionan el derecho a la herencia, que en muchos países sigue siendo la mitad para la mujer, la mitad que el hombre. No cuestionan la libertad sexual, la falta de libertad sexual. Dicen que es algo propio de las mujeres occidentales, ¿no? Y la verdad es que no es, bueno, hubo no sé qué pensador tunecino que dijo, bueno, el orgasmo no es propiedad de Occidente, o sea, no. La libertad sexual la queremos todos, ¿no? Y no sé, y hay cuestiones que creo que generan mucho malestar a las mujeres por el hecho de ser mujeres en el contexto islámico, que las propuestas de feminismo islámico no resuelven. Entonces, yo creo que no es feminismo. Pregunta también si está a favor de la libertad de las mujeres. Creo que ya está contestada. Felicidades, eres una luz a seguir. 2 cuestiones. ¿Cómo te organizas para escribir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué o qué es lo que te inspira? ¿Y qué libros nos recomiendas? ¿Cómo me organizo? Bueno, no sé si me organizo con todas los lunes. Con todas las cosas. Sí, para el lunes, lo dejas para el lunes. Empiezo. No, tengo la suerte de vivir una situación en la que realmente tengo, o sea, todas esas tareas que condicionan el día a día, sobre todo cuando se tienen hijos, pues las comparto con otra persona, y creo que eso es muy importante a la hora de escribir. O sea, ahí, y no sé, estoy en un entorno favorable a la escritura, entonces muchas veces pues yo sí que es muy de madrugar, eso sí, y eso pues es una ventaja porque me permite pues tener un tiempo además en el que suele estar todo muy en silencio y bueno, pero no sé, decíamos antes, ¿no? O sea, realmente la escritura es como un proceso que te acompaña todo el tiempo. La parte en la que te sientas frente al ordenador y escribes, sí, es la parte más pequeña en realidad. Sí. El resto es estar pensando. ¿Y qué libros nos recomiendas? Pues a ver, uno de los últimos que me ha gustado más, que seguro que habréis leído, es La casa del padre, de Carmen Lejallo. Supongo que la habréis leído, ¿no? No sé. La verdad que desde el premio estoy leyendo mucho menos. Y dando muchas entrevistas. Mucho menos, lo cual, escribiendo menos y leyendo menos. Pero el libro, a mí bueno, es que tenemos pocas traducciones del euskera. Y luego hacemos una lista, que tenemos unas cuantas. Lo que pasa es que a veces son traducciones que no llegan, ¿verdad? No llegan a las librerías. Yo creo que tendríamos que hacer una red de apoyo mutuo. No estaría mal. Y porque, o sea, a mí me duele mucho estar perdiéndome una literatura que está tan cerca y que, claro, no puedo. El gallego puedo leer un poquito, pero euskera no. Países con una vivencia migratoria anterior a la nuestra, como Estados Unidos o Francia, han adoptado distintas estrategias para la integración del extranjero. Pero ¿cuál sería el modelo que elegiría Nashat? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera? ¿Cómo te hubiera gustado que
que te hubiera recibido Cataluña en este caso? Con una alfombra roja. No, yo creo que hay que, o sea, hay que hacer una revisión profunda de todos esos mecanismos de exclusión, que normalmente no tienen que ver con poner un pañuelo en una lista, ni mucho menos, que es pues que tú puedas vivir en el lugar donde decidas vivir, que no estés condicionada por tu origen, que puedas trabajar y que no suponga, ¿no? Que no te encuentres con esa discriminación. Es que además es muy curioso lo que pasa con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las protagonistas, ellas están haciendo un proceso en el que conquistan el derecho al trabajo por primera vez, porque en su entorno no estaba previsto que trabajaran, incluso se les prohíbe, y cuando entran al mercado laboral se encuentran pues con una situación de precariedad absoluta, que eso es generalizado, no viven solamente ellas, pero eso impide que te sientas parte de una sociedad. Da igual que seas de origen inmigrante o no. Digamos como a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que le hubiera gustado que, no sé, porque no conozco a ningún jugador de fútbol de Marruecos, que seguro que hay alguno al que se le recibe también con la alfombra roja. O sea que mucho hay, además de racismo, sí, mucho hay de clasismo en toda esta historia, ¿no? Sin duda. Sí, de hecho, muchos de los problemas que tenemos muchos que procedemos de esta migración no los sufren los jeques árabes que van a Marbella a veranear. O sea, es que también tiene que ver mucho con esa clase social, ¿no? Sí, de hecho, si eres rico ya no te llaman inmigrante, no sé, te llaman de otra forma, ¿no? Pero yo creo que el modelo tendría que consistir en una mayor cohesión social para todos, o sea, para que realmente no se produzca esos mecanismos de marginación de un sector muy importante de la población, sin necesidad de folclorismos ni exotismos, porque el folclore y lo exótico y la comida y esas cosas, pues cada uno se lo hace, y si te apetece te pones a cocinar para tus vecinos tus platos típicos, pero eso no soluciona los problemas. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando porque tenemos un toque de queda que hay que respetar. ¿No crees que hablar en masculino va en contra del feminismo? Lo que no se nombra no existe. O sea, que tendría que estar hablando en femenino. No lo sé, quizá yo también he utilizado el masculino en algún momento. Otra cosa que tengo que hacer, aparte del lunes. El lunes. Bueno, ese es un tema muy largo por discutir, porque realmente no sé hasta qué punto es... O sea, es verdad que lo que no se nombra no existe, pero no sé hasta qué punto es cierto que el lenguaje configura la realidad. Yo esta idea últimamente le estoy dando muchas vueltas y poniéndola en cuestión, porque es casi un pensamiento medio mágico el pensar que si cambiamos el lenguaje va a cambiar la realidad. Hay que cambiar la realidad, por supuesto hay muchas expresiones machistas que hay que desplazar y el lenguaje es importante, pero no sé, a veces yo prefiero centrar mis esfuerzos en otras cosas. Igual me equivoco, lo siento si resulta ofensivo que hable en femenino, no, en masculino. No. Pero bueno. Bueno, pues leemos en la contraportada del libro: hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, impensables para nuestras madres. Estábamos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con endebles cucharitas en murallas impenetrables, y ni siquiera nos dábamos cuenta. Nashat El Hashmi, eskerrik asko, ¿cómo se dice en amasí hasta siempre? O adiós, o adiós. ¿Cómo se saluda en el momento de la despedida? Hay muchos arabismos, entonces despedida slama, ¿sabes? Hay muchos arabismos y hay un movimiento para intentar quitar los arabismos, pero yo ya es que no doy abasto a hacer esto también, ¿sabes? ¿Slama? Slama, sí. Slama, eskerrik asko, gracias, y por favor vuelva a vernos con el próximo libro y cualquier día. Muchas gracias. Gracias.
Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran, inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti, ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Norbaitek liburua sinatzea nahiko balu, si alguien quiere que le firme Nashat el libro, lo hacemos como lo hacemos, manteniéndonos sentados en el asiento y